Aunque es más fácil poder ver eso que la verdadera mujer, porque mi idea es una mujer que, digamos, ante la división entre la maternidad y la subjetividad de la mujer, Medea se decanta por el ser mujer y asesina a sus hijos. Entonces Lacan le llama la verdadera mujer, porque muchas mujeres que tienen Adriana llamaba la palabra instinto, yo voy a decir una posición ante la maternidad muy sacrificada, no pueden soportar ni siquiera la idea de pensar, mucho menos de analizarlo, de abrir. Entonces yo creo que es importante abrir la pregunta. ¿Qué pasa con esos deseos inconscientes de las madres? ¿Qué pasa con esos deseos de las madres en un momento determinado de que la pareja ya no la desea, ya no quiere tener sexo con ella, porque se ha convertido en la madre de sus hijos? Y a nivel psíquico, estos obsesivos del libro dividen a la madre con la corriente materna y a la mujer sexual con la corriente de la puta. O en todo caso yo no puedo tener la misma posesión sexual con estas mujeres. Y no es una cosa que tiene que ver con la mujer, porque muchas veces decimos porque engordo, porque la mujer se puso fea. No hay nada de eso, es simplemente una cosa mental. O en algunas mujeres, cuando las parejas son lesbianas, que la mujer se hace madre y la pareja ya no la desea y busca la sexualidad como un cuerpo. Entonces, esta parte de la mujer que se queda como mujer, no como madre, se resiente. Hay algo del orden del enfado de que el hombre ya no te tenga en el mismo lugar del objeto causa del deseo que se era antes de los hijos. De eso que tiene que ver con las mujeres asesinas de sus hijos, ya sea en la vida real, como esta mujer, que finalmente era una mujer psicótica, se aventó, el hijo recibió el golpe, ella salió adelante y ya no tuvo más intentos de suicidio. También tenemos esta frase muy lacaniana, no sé si ustedes la han escuchado, de que cuando un hijo ocupa el lugar de objeto A, realmente para una madre es algo tan insoportable para la madre que lo deja caer. Puedes pensar en una madre que acaba de tener un hijo y se lo traen, y tú lo que piensas pues es todo lo que vemos en la parte hermosa de lo que sería el parto y el recibir el hijo, la felicidad de esa madre por recibir a su hijo, pero algunas lo que sienten es el deseo de tirarlo, de dejarlo caer, y les vienen pensamientos intrusivos de dejarlo caer. Yo he tenido en el consultorio muchas analizantes que me lo dicen. Voy con el cochecito, acá le llaman el cochecito, la carreola de México, y voy por el puente y de pronto me viene un pensamiento inclusivo de aventar el cochecito a que caiga a la carretera. Son pensamientos que invaden a algunas madres. Pensamientos de estoy bañando a mi hijo y de pronto me invade el deseo de ahogarlo. No podemos hablar de ello. ¿Qué se está jugando allí? ¿Qué ocurre? Por un lado está esta parte desde la estructura psicótica. Por otro lado podemos pensar esta parte de la verdadera mujer que ha perdido una serie de cosas y de libertades por ese hijo. Y luego está esa otra parte, la de dejarlo caer, que no alcanza a la mujer a entender en relación del objeto A, algo como de colmarse realmente, de tener como una insoportabilidad ante esto que tiene que ser como colmarse. Y entonces no poder como asumir eso, dejarlo caer, no solamente un bebé que lo dejas caer y cae por las escaleras y se muere, sino cuántas madres dejan caer a sus hijos en momentos que son importantes para los hijos. Y las madres los dejan caer. Hijos adultos, el hijo viene y reprocha y dice, ¿por qué me has dejado caer en este momento de mi vida? Creo que es importante ir un poco allí, porque hay algo de la voz, de la huella materna, del inicio de estos momentos, en esa relación de la madre con el hijo, en donde hay algo como muy íntimo
pero al mismo tiempo hay algún ex muy conocido y familiar, y al mismo tiempo muy desconocido y muy extranjero, y que alguien decida no ser feliz en la vida porque hay alguna voz por allí imperativa de alguna madre que no lo puede permitir por alguna razón. Entonces yo hacía el lazo con Pedro Páramo, que me pareció estupendo cuando la madre le dice, cóbraselo, cóbrale el olvido. En el consultorio yo creo que nos vemos en muchas ocasiones confrontados a este tipo como de voces que traen los analizantes y que son voces de sus historias que les impiden como poder encontrar felicidad en alguna cosa donde el imperativo de la voz se introduce. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos lograr que pueda ser reconocida una voz que sería la voz del deseo propio del sujeto en el tratamiento analítico, que pueda ser prioritaria a, por ejemplo, el destino funesto de Hamlet, que no es más que otra voz que le lleva a Hamlet a no hacer su propia vida? Yo ahí en Hamlet lo veo muy claro. Es un chico que pudo haber hecho una vida propia casándose con Ofelia, teniendo hijos, siendo el siguiente rey de este lugar. Y él lo que hace es condenarse a una frase un poco parecida a la de la madre de Pedro Páramo. Es cóbraselo. El Hamlet está también condenado a un mandato de un padre que es cóbrale la deuda, hazlo pagar. ¿Y cómo crees tú que podríamos pensar que el tratamiento analítico, además de escuchar las desgracias de estas historias tejidas en estos discursos, en estas frases condenatorias, en estas huellas maternas de la voz, cómo reescribirlo? ¿Cómo podemos aterrizarlo en el tratamiento analítico para que pueda destejerse? Yo intentaba decirlo un poco con lo de la frase de llórate pobre, pero nunca sola, intentar ver de qué manera se puede como tirar esa frase para encontrar otra. ¿Qué otra cosa puedes decirnos en tu experiencia que pudiera ir por ese lado como de reescribir una historia en donde la frase es no seas feliz? Sí, una pregunta, Cristina. A mí me parece que, bueno, mi experiencia, las palabras que se dicen van cargadas de un afecto. En algunos momentos estas palabras se van desligando del afecto hasta que el mismo sujeto dice, ya no sé ni por qué digo esto. En la manera en que esta repetición, él se va topando con que no tiene a la manera de una respuesta del analista, ¿sí?, que lo pueda conducir a, digamos, a una posición de víctima. Adriana, porque todos los demás han llamado que les pasemos a otro momento, así que le vamos a dar la palabra. Está por allí Gloria Hilda Ochoa. Sí, buenas tardes. Hola, adelante. Ella es psicoanalista en México. Pues buenas tardes, muy interesante de verdad toda esta reunión. Y bueno, voy a proceder a leer desde Freud qué sería esta huella materna y la importancia básica, fundamental que tiene para el desarrollo del niño. Empiezo por dar la definición de latín, como algo curioso porque no había pensado en
en esta definición de vox, vocis, donde para la lengua castellana y según el diccionario de la Real Academia, pues la voz es un sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales. Para el psicoanálisis, la voz trasciende de esta dimensión sonora y para Freud podríamos decir que, aunque no forma un concepto de lo que es la voz, sí maneja la noción de voz como un fenómeno sonoro o insonoro. Realmente para él no es esto definitivo, pero donde sí es un resto impensable y que por tanto está separado de la palabra en un primer momento del desarrollo de la psique. Él subraya que es muy importante la voz por cómo repercute en el infante, en el cuerpo, y cómo está comprometido con los afectos, cómo es una expresión a través de la cual los afectos se entienden, se comunican. También define Freud define a la voz como un elemento indispensable para constituir la pulsión. Del término voz o voces él lo emplea en sus escritos, en su correspondencia con sus pacientes, y considera las vicisitudes de la voz como un resto inadmisible producido por la primera organización psíquica, que se incorpora para llegar a ser finalmente la propia voz del niño. Nos dice que es un recurso fundamental para la subjetivación y que es un vehículo de la identificación y la comunicación de los afectos. Con la voz es muy difícil disfrazar un afecto. Generalmente al hablar se nota en el tono, nos dice más el tono que la palabra. Y también nos dice que tal vez quien las pronuncia pues no siempre quiere develar lo que realmente está pensando al hablar. Este carácter que tiene tan evanescente, es lo que nos hace pensar y expresar lo inconsciente para dejar algo por ahí como enigmático o en el equívoco que nos permite después en el discurso poder manejar algo más que se quiere expresar. Sin embargo, nos dice que tiene un carácter muy seductor, la voz, y que por eso su eficacia es simbólica. Para la infante, la voz del adulto, sin palabras, como podría ser un grito o podría ser un gemido, resulta muy enigmático en su primera infancia y deja una huella no ligada que después que como una experiencia temprana en la voz del adulto le deja estados afectivos que luego se reactivan y que producen regresiones, sobre todo a momentos de desvalimiento. Esto nos remite a una de las razones de la regresión. Desde el proyecto de una psicología para neurólogos, Freud consideró que los afectos eran un resto de las vivencias de satisfacción, pero también de dolor. Y esta estructura de la relación entre un yo y un ideal del yo que se recrea dentro de la sociedad. Es una voz que actualiza lo que se espera de un niño y la eficacia del dominio de un líder. Sería difícil pensarla sin tener esta voz para expresar cualquier discurso. La importancia que tiene para el infante la voz del semejante o la madre, él le llama semejante, se puede deducir de un texto matriarcal, el proyecto, donde, aunque no destaca el término de manera explícita, sí se refiere a él como uno de los rasgos del complejo perceptivo del semejante. Cuando se refiere a esos rasgos,
los nombra como registros visuales, auditivos y de movimiento. De este complejo perceptivo extraemos que la palabra y la voz de la madre va a formar parte de la acción específica, de esta acción que la mamá va teniendo al cuidar, al hablar, al amamantar, y que va formando al niño hasta que tenga su propia voz. La inervación lingüística es originariamente una vía de descarga que opera a modo de una válvula para la psique. La voz de la madre va a ser un objeto a incorporar junto con el pecho, ya que la voz es lo más cercano a la pulsión oral. La incorporación del pecho provee el molde de la incorporación de la voz. Y aquí está hablando de cuando sostenemos al bebé mientras lo amamantamos, lo acariciamos y le decimos pues todo lo que nos gusta, lo que nos produce el tenerlo entre los brazos. La voz materna es un objeto básico para la constitución de la pulsión, sobre la cual Freud define un único esquema que desarrolla en 3 puntos que están organizados en un circuito entre cuerpo y psique, y cuyo organizador es el objeto que procura a la madre con su acción específica, la cual no es un contexto del objeto, es un factor constituyente del mismo. Acción por excelencia diferenciadora y soporte del sistema simbólico que la madre proveerá con su voz, con su mirada, con sus nutrientes y con la libido para esta experiencia de satisfacción del infante, así como también tendencias adversas a la misma satisfacción. Freud plantea el carácter especular en que la voz se pone en juego, así sea bajo la forma de grito. Con especular me refiero a que Freud considera que el niño asocia el grito del adulto con el grito propio y que le hace recordar vivencias dolorosas. Por eso se puede hablar de un valor imitativo de una percepción, una suerte de mimetismo. Lo mismo dice de los movimientos corporales. La alteridad de la presencia del otro no es alteridad aún para el infante, pero se va a constituir más adelante. El grito del adulto le hace recordar vivencias displacenteras, asociadas a su propio grito. Es un esbozo del transitivismo en un principio. El grito del infante es una reacción refleja, pero para la madre es la voz del niño. Y gracias a lo cual el niño tendrá un estatuto de llamado para invocar y para hacerse escuchar, para que el infante tenga su propia voz. Para hacerse escuchar es preciso haber escuchado en un tiempo lógico anterior la voz de la madre. Posterior a esto aparecerá un juego para el infante, la pulsión escópica, al mirar y ser mirado, la pulsión de comunicación y de ser reconocido. Esta consiste en llamar, hacerse escuchar, y estas operaciones no las hace el infante solo, es un circuito con su madre. Recordemos que la pulsión tiene 3 registros: voz, palabra, mirada, y lo que la madre le entrega como un don, que es la fuente de todo circuito. Para que la voz del adulto deje de ser un mero fenómeno y adquiera la cualidad repetitiva que organiza la posibilidad de que el infante tenga voz, se requiere la operación del juicio, cuya operatividad funda el psiquismo, a través del constante contraste entre la percepción del adulto y la vivencia de dolor y satisfacción del infante, lo cual le permitirá separar el complejo perceptivo del semejante en 2 partes y operar la distinción yo, no yo. Algo de la voz materna será simbolizado y otro algo pertenecerá al das Ding. La voz puede representar algo del objeto infante y del propio dolor de su cuerpo,
que él eyecta como un no yo. Toda vez que ante el dolor no se reciben buenos signos de cualidad de objeto, este dolor puede ser físico o puede ser un afecto displacentero producido por los propios afectos de la madre o de otro adulto. De esto se infiere que la voz, como el cuerpo, es transitiva. Primero el grito formará parte de un no yo. Pero en el segundo tiempo del juicio integral, lo que había eyectado la voz del semejante o de la madre, sustraída de todo registro némico, será su forma más arcaica y desligada, por supuesto, de la palabra. El recuerdo del infante de la voz del adulto va a tener un carácter alucinatorio durante un tiempo prolongado, mientras no se pone en marcha el proceso secundario. La voz desligada de la palabra generará motivos compulsivos y puede ser un aspecto que resignifique un trauma. Pues muy buenas tardes a todos y noches, donde quiera que se encuentren. Y me gustaría agradecerle mucho a Cristina por la invitación. Y bueno, sin más, doy paso a mi texto. A mi texto yo lo titulé La ausencia de la voz materna como retorno a la masoquista. Esta expresión de sonido que va marcando el ritmo del discurso va dirigido a alguien a quien se le pretende decir algo, como ese primer encuentro de la madre con su hijo, infante que no es más que el sujeto deseado, por parte de la persona que le habla, y que a su vez esto es lo que lo sujeta, es decir, que hay alguien quien le habla. Este agente autoritario supondría cuidados continuos, afecto y soporte al hijo, de tal manera que la madre mira al hijo a partir de lo que le representa, producto de esos primeros encuentros, que al pasar del tiempo el hijo se va mimetizando con la madre a raíz de este primer encuentro amoroso, producto de la articulación del significante. Ahora con ustedes. Y bueno, pues voy a darle al texto. En la teoría del mandato divino se expone que nos debemos al Creador y por ello tenemos que asumir sus designios. El hombre no tiene la libertad de elegir qué es bueno y qué es malo. Es Dios quien dictará lo que es bueno y se debe obedecer. Lo bueno es lo que establece ese gran otro. Entonces estamos sometidos y impuestos con la huella de la voz materna. Nos encontramos imposibilitados a cuestionar, a separarnos. Esa es una lucha encarnizada contra lo imposible de anular. La voz de Dios y de la Madre son incuestionables, pues ninguno buscaría nuestro mal. ¿Acaso quien nos ama tanto nos haría daño? Y es por eso que no oímos. No parece ser un peligro. También en la mitología encontramos a las sirenas que nos dicen reinaban en el mar, muy cerca de la actual, lo que actualmente es Sicilia. Estos seres fantásticos y hermosos, con una voz que enloquecía a los hombres que las escuchaban. Casi todos los marineros que se encontraron con ellas perecieron en las aguas a enloquecer con sus cantos. Poseen una voz de gran dulzura y musicalidad. Por esas características atraen a los barcos de marineros. Estos hombres quedaban tan fascinados por la hermosa música que saltaban del barco para escucharla. ¿Acaso no decimos que no hay sonido más dulce que la voz de nuestra madre? Una voz que envuelve, que fascina, que al final las palabras son más poderosas que la vida y la muerte. Yo diría que en ocasiones solo la muerte puede liberar de la voz. Freud subraya la importancia de la voz para que resuene en el cuerpo. La voz era indispensable para la constitución de la pulsión. Para Lacan, la voz es un soporte del objeto causa del deseo. Para él es la pulsión invocante y se relaciona la voz con el goce. La voz es pilar de la subjetivación. Adquiere el poder de influir en la sugestión